Bueno, hoy 21 de abril del 2020, siguiendo con esta serie de audios que se graban con la intención de asesorar a los alumnos del CBT 192 en la materia de temas de filosofía, materia que gustosamente comparto en la academia con la maestra Mayeli, la maestra Graciela y bueno, en algunos momentos también nos da auxilio profesor Sergio, del mismo modo el profesor Ismael, que por allí forman parte de un grupo de apoyo y de asesoría para hacer de los temas correspondientes a la filosofía temas un poco más incluyentes, pero también un poco más dinámicos y viéndolos desde las distintas miradas, como por ejemplo de alguien encargado de la programación, la informática, que es el caso del profesor Ismael, y el caso de la contaduría, en el caso del profesor Sergio. Ellos dos son sujetos que se interesan por algunas cuestiones o les apasionan algunas cosas de las humanidades y por eso los invitamos constantemente y ellos muy amablemente aceptan esta invitación. Antes de empezar el abordaje del tema, quiero explicar más o menos cómo es la estructura que nosotros trabajamos con estos jóvenes. Pues bueno, nosotros seleccionamos lecturas, videos, muchas veces sacamos fragmentos de libros o fragmentos de algún capítulo, por ejemplo, las obras de Federico Nietzsche o los mismos diálogos de Platón. Ocupamos mucho los trabajos elaborados por Raúl Gutiérrez Sáenz. Hay un libro por ahí en España que se llama El Antimanual de Filosofía, que también lo ocupamos y pues por supuesto consideramos que el trabajo hecho por Darío Stanraiver en el canal Mentira la Verdad, Teleencuentro en Argentina, incluso también por allí revisamos algunos otros videos de la Facultad Libre, van nutriéndonos a nosotros en contenido, pero también en ideas y en lecturas para poder transmitirle a los jóvenes. Entonces nosotros hacemos un material en donde se presentan los datos del material para respetar los derechos de los autores. Después damos ciertos pasos dirigidos hacia el profesor, qué tiene que hacer el profesor antes de poner esta actividad. Posteriormente damos indicaciones generales a los alumnos y después establecemos una serie de preguntas sobre el video, sobre las lecturas que se están discutiendo con respecto a los temas. Como decíamos en el anterior video del tema de lo religioso, el tema central es creencias y cosmovisiones, donde nosotros estamos abordando dos temas, lo religioso y hoy estamos abordando el tema de Dios. Una vez hecho este preámbulo, este comentario como para explicar a aquellos que les llegue la liga o el audio o no sé cómo les vaya a llegar, pues sepan más o menos de qué se trata. El tema de Dios. Con respecto al tema de Dios, se presenta algo polisémico. A veces, a mí como profesor, como sujeto que me gusta la filosofía, la historia, la sociología y me gustan otras disciplinas, a veces le ponemos lo polisémico, la palabra polisémico que significa muchos significados a cualquier cosa. Pues la política es polisémica, Dios es polisémico, la filosofía es polisémica, la historia es polisémica, todo es polisémico. O sea, muchas veces ocupamos el concepto polisémico, para ocultar nuestra ignorancia o como para ocultar esa parte de que no tengo interés por el tema y entonces me salgo por la vía más rápida de decir polisemia. O sea, es polisémico y nunca nos vamos a poner de acuerdo con ese tema, pero pues en ningún tema nos ponemos de acuerdo. O sea, no sé, entonces, la iglesia en sus concilios no se pone de acuerdo. Los partidos políticos no se ponen de acuerdo, los partidos en su interior no se ponen de acuerdo, los maestros no nos ponemos de acuerdo.
Pues es que así gira el pensamiento. El pensamiento gira por consenso más que por acuerdos, gira por inquietudes que van surgiendo, ¿no? Entonces, el tema de Dios no es que sea polisémico, no, lo que pasa es que de Dios se ha dicho mucho, o muchos filósofos en distintas épocas han hablado de Dios desde distinta trinchera, y al hablar desde distinta trinchera, pareciera que son muchas cosas, pero más que muchas cosas son muchos pensamientos que hay que entenderlos. Por ejemplo, hoy se habla mucho de San Agustín y su idea de Dios en la ciudad de Dios y en la Adversus Pagana y en las confesiones de San Agustín. Pero si nosotros revisáramos bien, por ejemplo, las confesiones de San Agustín y con respecto a su idea de Dios, muchos que hoy sostienen una idea católica de Dios, cristiana de Dios, no estarían de acuerdo con San Agustín, a pesar de que San Agustín es uno de los doctores de la Iglesia. Y en muchas religiones no católicas aluden a alguno de los pensamientos de San Agustín. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, contemporáneos en tiempo, en pensamiento, no coincidían con respecto a la idea de Dios. Entonces, vemos que no precisamente siempre tenemos que llegar a un acuerdo, pero lo importante de estos no acuerdos son todas las ideas, todos los temas que quedan exhibidos para nosotros discutir. Y vamos empezando con este tema. Una de las preguntas que vienen en el cuestionario es ¿de qué se encarga la religión? Pues la religión se encarga de organizar a Dios, de ponerle nombre a Dios, de estructurar a Dios, de crearle una historia de Dios, de crearle a Dios una descendencia, de crearle un conjunto de reglas, de normatividad para comprender o entender a Dios desde esa dimensión. Es decir, la religión en el mundo occidental se declara la propietaria, la normativa, la estructuralizante de la idea de Dios. Esas son la función que tiene como tal, en este sentido, la religión. Y si nos vamos hacia esa idea aristotélica que nos presenta de que todo hombre por naturaleza tiene la necesidad de creer, pues cuando Aristóteles está diciendo esto no está hablando de Dios, pero los creyentes en Dios toman la idea aristotélica para decir, entonces creo en Dios. Entonces hablamos de un Dios y como el hombre tiene la necesidad de creer, pues en vez de que crea en un vaso o en vez de que crea en una mochila, en un libro, que cree en Dios, que cree en esa idea motora, como lo llamaría Aristóteles, ese motor inerte, es decir, ese motor que no se mueve pero que a todo le genera movimiento. Entonces, la idea de Dios se va construyendo a pretexto de esto que Aristóteles menciona como una naturaleza, es decir, como esa necesidad natural que tiene el hombre a creer. En ese sentido, el cuestionario también nos presenta una pregunta por ahí que hay que discutir. El Dios occidental, ¿qué características tiene? Si nosotros tomamos a referencia de poder leer la Biblia, poder leer las distintas variaciones de la Biblia, de las religiones cristianas no católicas, si nosotros leemos el Corán, también revisamos por ahí la Torá o el Talmud, que es otra variante dentro del mundo judío, o las sunas o las chías en el mundo musulmán, nosotros vemos que el Dios occidental tiene muchas características de nosotros los humanos. Es amoroso, es piadoso, es misericordioso, también es un poco renuente, también Dios por allí, si nosotros revisamos entre líneas o o en las mismas líneas, pues también tiene violencia, también es un Dios que tiene que ver mucho con el hombre. Entonces de ahí surge un elemento importante. Dios es semejante a los hombres. Pero bueno, la mirada religiosa, la mirada de los dogmáticos de la religión lo dirían al revés. El hombre es semejante a Dios, es decir, todas esas virtudes
que vemos nosotros en el hombre y que vemos nosotros en Dios son de Dios y Dios se las da a los hombres. Eso dirían ellos. Y es aquí donde entramos en otro problema. ¿Cuál es la relación de Dios con la verdad? Pues la relación de Dios con la verdad tiene que ver que la verdad está en Dios y que una vez que la verdad se encuentra ahí en Dios, cuestionar a Dios es cuestionar la verdad, cuestionar todos esos elementos que nos organizan como una sociedad, y cuestionar a esos elementos derivaría en cuestionar nuestro sentido. Y se nos ha vendido la idea de que, de que la vida debe tener sentido, debe tener un origen, debe tener un fin, debe tener un porqué. Y finalmente la vida deberá tener un fin, y ese fin sería retornar a una cuestión sagrada, a una cuestión de Dios. Pues digamos que Occidente se ha construido, se ha edificado en este marco, se ha estructurado en esta idea de la verdad, de Dios, de una religión que normalizó a Dios, que estructuró a Dios y al mismo tiempo lo encajona. Pero el tema de Dios desde ahí no tendría mucho que decir la filosofía, sino que la filosofía, a lo largo de su historia, van a ir apareciéndose bastantes problemas en relación a Dios. Por ejemplo, si nosotros leemos el Prometeo encadenado de Esquilo, nosotros encontramos que Prometeo maldice a los dioses. ¿Por qué? Porque dice que los dioses se han apropiado de todas las bondades que le corresponden al hombre. Y ahí está Prometeo, que le entrega clandestinamente el fuego a los hombres. Prometeo está retando a los dioses, está contraviniendo a los dioses. Por otra parte, nosotros podemos ver en Sócrates y en la apología escrita por Platón, aclaro, en la apología escrita por Platón, porque también está la apología escrita por Jenofonte. En la apología escrita por Platón, una de las acusaciones que le hacen a Sócrates es el hablar de otros dioses, el querer introducirle a los jóvenes la existencia de otros dioses o darle características a los dioses del Olimpo, pero que no eran las reconocidas por el canon o que no eran las reconocidas por la normatividad. Desde esa cuestión, desde la literatura, que serían las tragedias, y acaba de pasar un niño por la calle y bueno, cayó algo así, no sé, bueno, no importa. Y Esquilo en la literatura, en las tragedias, pues nos presenta ese problema con Dios. El problema de un Dios, de los dioses que hacen de los hombres su juguete. Y en Sócrates la cuestión es seria, porque entonces Dios no es visto desde una sola manera, sino que es visto de distintas formas, pero hay que impulsar una. ¿Y cuál era la que se quería establecer en el mundo ateniense? Si nosotros seguimos avanzando, encontraremos grandes detractores de la idea generalizada de Dios. Voy a darme un salto porque quiero llegar al punto fundamental. Cristo, pues Cristo viene a romper la idea de Dios que se tiene. Sí, o sea, Cristo, bueno, si nosotros vemos todo el Antiguo Testamento y todas esas variaciones de los profetas, las variaciones de los libros de los reyes, de los jueces, si sacamos la genealogía de los reyes del pueblo de Israel, sus mezclas con Persia, etcétera, con los griegos más adelante, veríamos que no hay un Dios en la Biblia, no hay un Dios que está desde Adán y Eva y que llega hasta Cantar de los Cantares o los Salmos. No es un Dios con una sola idea, es un Dios construido, edificado desde distinta cultura. Entonces no hay en el origen una idea fundamental de Dios. Hay un Dios, está la creencia en un Dios, pero que los pueblos van creando su propia visión de ese Dios, y Cristo viene a crear una nueva visión de Dios. Y por eso va a ser sentenciado. Nietzsche, por allí, en Humano, demasiado humano, menciona algo bien importante.
perdón, bueno, sí, sí es humano, demasiado humano. Dice, Cristo no murió por mis pecados, Cristo no murió por mis pecados en la cruz, murió por los suyos, pero al morir nos enseñó cómo se debe vivir. Entonces, la idea de van a matar a Cristo desde el mundo, desde el punto de vista terrenal, es por lo que él hizo. ¿Y que fue lo que hizo? Es instaurar una nueva idea de Dios. Bueno, pues digamos que eso está pasando en esa edad antigua con respecto a Dios. Después vendrá todo un fenómeno medieval. Nos encontraremos con personajes como Guillermo de Ockham, que va a cuestionar al mundo papal, y por supuesto cuestiona la idea de Dios. Pero vamos a llegar a un punto bastante interesante en el siglo XV, donde personajes como Newton, pensemos en Newton, que ve a Dios como una energía, ya no como un ser religioso, místico de un altar, sino como la energía, como es decir, eso que mueve y de lo cual nosotros podemos hacer leyes. René Descartes, ¿sí? Ve al Dios, pero ve al Dios como en el pensamiento. De ahí su meditación metafísica, en donde dice el cogito ergo sum, pienso, luego existo. Es decir, Dios nacerá después de que piense el hombre. Es decir, Dios no está antes de que el hombre piense. Dios existirá después de que el hombre lo piensa. Por supuesto, esta idea no es religiosa. Esta es una idea teórica, filosófica. De René Descartes hasta la ilustración francesa, pues esa idea continúa. Los hombres inventan a Dios. ¿Por qué? Porque los hombres tienen la necesidad de creer, pero ahora los hombres van a sufragar esa necesidad, pero inventándoselo ellos, ya no esperando que un libro se los diga, pero de la ilustración. Y con la ilustración vemos dos cosas, ¿no? Por un lado, los franceses que tienen que renunciar totalmente a Dios, pero porque era una sociedad confesional. Después vendrá otra idea de Dios en el mundo francés, vamos a brincarla. En Inglaterra Dios no importa porque ya se busca un mundo pragmático. La ilustración británica va a ser una ilustración pragmática, una ilustración caminada hacia la economía. Adam Smith y David Ricardo, ¿no? Bueno, en el mundo alemán se va a teorizar la idea de Dios, pero ya no como un Dios sagrado, sino como un Dios humano. Y entonces nacerá ese concepto de la antropologización de Dios, ¿no? Y que va a llegar hasta Soren Kierkegaard, que va a llegar, por supuesto, va a llegar hasta Sartre, etcétera, ¿no? Pero vamos a llegar a un siglo en donde, como decíamos en el video, en el audio de lo religioso, a un siglo que es el siglo XIX, donde las cosas ya se dicen de manera más abierta. Y aquí va a aparecer una frase que es Dios ha muerto, de Nietzsche. Pero aguas con esta frase de Dios ha muerto, porque esta frase no hay que verla por moda. Es decir, no, ya me la dijo mi maestro de prepa, entonces vamos a repetirla y vamos a hacer un graffiti, Dios ha muerto. No, tampoco hay que hacerla vaga. Es decir, ¿qué quiere decir que Dios ha muerto? No, pues que Dios no existió, pues que ya no hay que creer en Dios. No es una idea vaga, tampoco es ambivalente, es decir, que quiera decir muchas cosas. No. Quiero aclarar que con respecto a Nietzsche, con Nietzsche no hay que sacar frases para Facebook o frases para estados de WhatsApp o frases para eslogan publicitarios. No. Al Nietzsche hay que leerlo todo. A Nietzsche hay que leerlo desde el origen de la tragedia, que es su trabajo filológico, hasta esos textos alterados de su hermana Elizabeth. Sí, hay que leer todo eso, hay que encontrar a los Nietzsche que hay dentro de la obra. En el Zaratustra, en el Zaratustra, Nietzsche también dice Dios ha muerto, pero lo dice en otro sentido a como lo dice en la Gaia Ciencia. Pero también hay otro sentido a como lo dice en Ecce Homo. También tiene otro sentido cuando lo vemos más allá del bien y del mal, y tiene otro sentido cuando lo vemos en la genealogía del mal, y en el ocaso de los ídolos tiene otro sentido. Y cuando estamos leyendo las intempestivas, que sería la intempestiva de la historia, no dice Dios ha muerto, pero está hablando de que el sentido ha muerto, ¿no? El sentido, que la historia es discurso, por lo tanto muere el sentido. Ya no hay un sentido de la historia, sino hay discursos históricos, hay formas de hacer la historia, ¿sí? Entonces, con Nietzsche, cuando vemos esta frase, debemos ser muy cuidadosos.
Para empezar, no hay una obra que se titule así, Dios ha muerto. Tomaré un poco de agua. No hay un capítulo que, que, que se dedique así, Dios ha muerto. No, no, no. Es una frase que está dentro de unos diálogos. ¿Sí? Cuando va en Zaratustra y todo el mundo está creyendo en Dios y le dice el anciano, oye, diles que Dios ha muerto. Y dice Zaratustra, no, porque eso es lo único valioso que tienen. ¿Sí? Cuando está hablando en Más allá del bien, perdón, en Genealogía de la Moral, la idea de Dios ha muerto tiene que ver con cómo quieren encontrar el sentido del sujeto o el sentido del hombre si ya no hay sentido, ya no hay andamios, Dios ha muerto. Pero en la Gaia Ciencia, aquí hay algo muy importante, porque en ese parágrafo, en el parágrafo 120, perdón si me equivoco en el número, no lo tengo, no lo logré apuntar, pero va por allí. Es un loco que en pleno día lleva una luz prendida. Y esto también lo van a encontrar en un guión para obra representación teatral de Jufra Gabe, que habla sobre el sueño de Egna, donde se trata el tema de la muerte de Dios. Es un intelectual de nuestro tiempo, que ojalá en el 2030 le den el premio Nobel. Jufra Gabe, apréndanselo, va a ser muy famoso. Este, ese loco va en plaza, día, sol, mediodía, buscando a Dios. Y se encuentra en la plaza con un conjunto de hombres convencidos de que Dios ha muerto. Y no solo de que Dios ha muerto, sino que ellos con la ciencia, con el conocimiento, con la razón, con el pensamiento, ellos han sido los asesinos de Dios. O más que los asesinos, ellos han liberado al hombre de Dios. Digamos que ellos hicieron el magnicidio, no asesinato, el magnicidio. Mataron a Dios para que el hombre fuera libre. Entonces el loco va anunciando este versito, Dios ha muerto en las iglesias y lo corren. Pues ese es el hombre moderno. Ese es Darwin. Ese es, bueno, Diderot, Ladambert, Montesquieu. Ese es Henry Bergson. Ese sería Sartre quizá en su momento. Todos esos hombres que confiando, bueno, Sartre, ¿no? Que confiando en la razón, Sartre confía en la existencia. Esos hombres que confiando en la razón, que confiando en el Estado, que confiando en la ley, no necesitan a Dios y por eso van proclamando Dios ha muerto. Pero el loco llega a su momento de lucidez y dice, y ahora que Dios ha muerto, ¿dónde está el principio y el fin? ¿Dónde está el arriba y abajo? ¿Dónde está el antes y el después? ¿Dónde está lo claro y lo oscuro? Si Dios era ese punto medio que nos permitía entender todo lo demás, pero ahora sin Él hemos perdido esa referencia, hemos perdido ese andamio, hemos perdido esa tabla. Pero la verdad es que Nietzsche está pronosticando para el mundo un mundo sin Dios. Pero aquí viene lo importante. Un mundo sin una idea única de Dios. En este sentido, después de Nietzsche, vendrán y se descubrirán muchas culturas con la idea de Dios, pero con una idea tan disímbola, tan desintegrada, tan rota, tan fragmentada, que podemos llegar a decir que si nosotros leemos los escritos de las religiones o los escritos de los grupos religiosos o los escritos de las culturas del siglo XX a la fecha, pues aunque sepamos que la idea es llegar a Dios, sus discursos son totalmente separados, sus discursos son totalmente rotos. Y lo vamos a ver en cosas más prácticas. Hoy en día la gente se casa, pero no es cierto que vayan buscando la bendición de Dios, van cumpliendo con un rito. Entonces hay dos cosas, la idea ceremonial del rito del matrimonio y la idea social del rito del matrimonio. El bautizo, la idea del rito del bautizo y la idea social del rito del bautizo. Entonces ya no hay esa idea unificante. Todo el siglo XX, la Guerra Fría, hasta nuestro momento,
hay guerras, ha habido guerras, cuyo fondo también está la idea de un Dios. ¿Sí? En los años 80 hasta principios de los años 90, las guerras en los países balcánicos tenían un problema de Dios de fondo. Allí encontramos en el mundo balcánico a católicos, a católicos ortodoxos, protestantes, protestantes separados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, están los protestantes luteranos, y los protestantes luteranos tienen sus propios grupos protestantes. Es muy interesante esta idea de historia de las religiones. Me gusta, y bueno, en algún momento en esta cuarentena a lo mejor pudiera yo hablar sobre este punto. Están los ortodoxos y están los ortodoxos protestantes, están los ortodoxos protestantes ucranianos. Entonces ahí se daba ese conflicto religioso. ¿Sí? Era un país, un territorio balcánico, era una Yugoslavia unida a la fuerza por Tito, o sea, la logró unir, pero una vez que muere Tito, los siguientes ministros no logran contener ese problema religioso, ese problema cultural, entonces se destapan las guerras balcánicas, donde pues bueno, generaría muchísimos muertos y por supuesto la creación de nuevos países, la creación de más pobreza, de más desigualdad social, de migración, de muchos conflictos en la zona balcánica. Y eso mismo ocurre, por ejemplo, eso ocurre también en Irak, los chiitas y los sunitas en una cacería contra la etnia, la etnia chiita, ¿sí? De parte de Saddam Hussein. Entonces, esa idea nietzscheana de Dios ha muerto, pues sigue siendo vigente, no como una frase dogmática para creer, para sostener, sino como una frase que aventura lo que sería el posterior siglo de Nietzsche, ¿no? Nietzsche muere por ahí del 1900, entonces un siglo después seguimos discutiendo esa frase que Nietzsche nos dejó dispersa y asociada en muchas de otras obras. Aquí vamos a ver una pregunta, una cuestión que se les pone en el cuestionario a los jóvenes. Aquí hay una frase que se retoma. Solo cuando Dios muere el hombre puede volver a creer. Solo cuando Dios muere el hombre puede volver a creer. Porque aquí Nietzsche también nos deja esa idea de que el Dios está creado por el hombre. Entonces, una vez que esta idea del Dios cristiano, que el Dios musulmán está difícil que muera porque ya son más radicales en su fe. Los judíos, hay mucha fragmentación del judío, ¿no? Sería otro tema para esta cuarentena, hablar sobre la historia de los judíos, pero bueno, a ver, quién sabe. Igual sí se hace, no lo sé. Cuando el hombre por fin muera esa idea de Dios, va a creer otra, va a inventarse otra. Porque según esto, el hombre inventa a Dios. No es que Dios creó el barro haciendo al hombre, sino que el hombre creó las virtudes más interesantes o las virtudes más fundamentales de la humanidad, se las puso a una idea y a esa idea le llamó Dios. A esa idea la denominó Dios. Pues bueno, me queda mucho más para decir, pero no quiero hacer audios tan largos. Creo que está bastante larguito. Aproximadamente, no, son 28, 29 minutos. Hasta aquí la dejamos. Y bueno, en otro momento seguiremos platicando de este gran tema.